por la mañana. Estamos en Monistrol de Montserrat. Hoy, día 14 de diciembre de 2024, se celebra la Diada Montserratina, número ya 76. Si no habéis visto el vídeo, los dejamos el del año pasado para que veáis la explicación más extensa. Y hoy, pues vamos a disfrutar un poquito de esta jornada festiva. Tenemos que subir hasta allá arriba, que os lo ponemos en un circulito, esos arbolitos que se ven allá arriba. Y nada, resumido rápido, el puerto de Montserrat tiene 9,3 kilómetros y una pendiente media al 6,25. Hace mucho frío. Nos hemos puesto 3 capas, como dice la teoría de las 3 capas, que me parece a mí que, no sé, yo necesito más. Si alguien tiene alguna teoría de más capas, que me la explique. 3 capas, una interior, una intermedia que abriga un poquito más y esta que es impermeable, cortavientos y todo. Pues para mí no es suficiente. Vámonos para arriba y a ver si nos calentamos. Llevamos prácticamente 1,5 kilómetros del ascenso y este año hay muy poca gente. Es el segundo año consecutivo que venimos. Hace mucho frío, es diciembre, se nota, hay mucha menos gente y hace mucho más frío. Sí. Que no veas. La carretera está cortada desde Monistrol de Montserrat desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 y luego ya se abre el tráfico normal. Pero bueno, hay que aprovechar este ratito. Nosotros ahora vamos de lujo porque íbamos desde la Vuelta Cicloturista a Lanzarote, que no cogíamos la bici de carretera, solo hacíamos gravel. Anda que no se nota la ligerez cuando cambias de bici, lo bien que se va. Dejamos aquí arriba el vídeo de la Vuelta Cicloturista Lanzarote, espectacular. Mira qué frío, qué contraste con aquí. La fuente lleva agua, ¿eh? Este año sí, no como el año pasado, que no había. Me queda poquito, ¿eh? Sí, ahora un descansito y lo más duro del Y la puerto. última rampa final, con rampas ahí con picos del 10, 12 y así. Ahí está, aquí delante, mira. Ya está, ¿eh? Estamos a punto de salir de la niebla, ¿eh? En el trozo más duro. Y hace calor ya, ¿eh? Cuando llevas ya un rato subiendo, casi al final. Me he cerrado porque como estoy sudando para no coger tanto frío, pero sí, ahora ya has calentado. Te atacan. ¿Cómo sube la juventud? Vamos prácticamente en el kilómetro 7 y ahora ya realmente se empieza a ver un poquito más de gente aquí al final. Llegamos al punto donde nos dan un papel para luego poder recoger el pin conmemorativo. Aquí en plena niebla, ¿eh? Para hacerlo más épico, al final la niebla es épica. Cuando lleguemos arriba nos vamos a esperar a ver si sale el sol, porque si sale el sol no, si se va la niebla. Importante llevar luz en la bici, tanto adelante como atrás, para ser vistos, ya que somos vulnerables, o al menos que nos vean.
Bueno, pues no nos han dejado subir hasta arriba, hasta el monasterio. Aunque no se ve nada, porque está No, todo... no se ve nada. El año pasado sí que nos dejaron ir andando con las bicicletas, caminando, pero este año no. Así que nada, nos hemos parado aquí a desayunar un poquito, a calentar y a calentarnos y bajamos de nuevo para abajo. Un poquillo caro, aquí desayunar. Pero ¿Cuánto ha costado esto? Los 2 bocatitas, la Coca-Cola y el café con leche, 18 euros. Pero bueno, aquí se paga. Por lo menos estamos calentitos. Estamos aquí dentro, hay gente fuera por aquí. Aquí se está bien, cogemos calorcito para la bajada. Sí despeja un poco el podemos ver algo, pero tiene pinta de que no, me gusta. Pues como podéis ver, no podéis ver nada. Nosotros tampoco vemos nada. Hace muchísimo frío, ya hemos desayunado y el calor que habíamos cogido ya se nos ha pasado de golpe. Nos vamos para abajo y a ver cómo son estos 10 kilómetros de bajada con este frío que hace. Nos vamos para abajo con el frío. ¡Oh! ¡Qué frío! Madre mía, se van a hacer largos estos 10 kilómetros. Os dejamos unas imágenes aquí de Montserrat del año pasado, que no hacía tanto frío ni esta niebla. Acabamos de ver el Grajo volando abajo. Hace un frío del carajo, pero frío. Nos hemos parado un momento aquí a ver si en mitad de la bajada. Es que las manos han quedado que no se pueden ni mover. ¡Qué frío! Sé que vamos a abrir, pero es que lo malo es la humedad, la niebla que hay. Mirad, venimos de aquí arriba que estaba todo tapado y ahora que hemos salido de la niebla parece que no hace tanto frío la humedad. Pero mirad, aún está el tráfico cortado, aún no suben coches y es más tarde de la hora que decían. Pero bueno, mejor. Vamos a seguir bajando. Este año ha venido muy poca gente comparado con otros años porque con el frío es que estamos a 14 de diciembre. Hay que atreverse, hay que atreverse a subir. Y hay mucha humedad siempre en esta zona de aquí de Cataluña, Montserrat. Hemos bajado de Montserrat, que está ahí detrás, donde está toda la niebla y la montaña. Ah, mira, sí, se ve el pico ahí arriba. Bueno. El todo ahora. ¡Qué frío bajando! Bueno, ya lo habéis visto. Hemos pasado mucho frío. Y ahora para calentarnos un poco y alargar un poco la ruta, vamos a subir a Vacarisas, que son unos 7 kilómetros, así tranquilamente, para alargar. Ya que hemos venido, pues hacemos algo más. Y claro, es muy bonito porque es una carretera bastante tranquila, no pasan muchos coches y está bien. Y tienes vistas a Montserrat, pero hoy no. A ver si bajando luego, cuando bajemos, que bajaremos por el mismo sitio, hay vistas o no. Llevamos 4 kilómetros subiendo y el frío se va pasando, Cuando va subiendo no hay frío. Ya sin guantes, poco a poco sacando las capas de la cebolla para luego cuando bajemos no tener tanto frío, porque si no, si te quedas con la ropa puesta, todo atado y guantes, todo mojado y luego frío. O sea que vamos a seguir subiendo hasta arriba y luego bajando. Pues va a pasar frío, pero bueno, es lo que hay. Atención, que estamos llegando al secreto mejor guardado de Vacarisas. Hay una carretera aquí que sube. Atención, cuando viniendo Castellbell del Villar, pasas todo Vacarisas, la rotonda esta, y hacia aquí, hacia arriba. Urbanització Els Caus. Aquí. Esto es durísimo. O sea que si queréis venir para aquí se pasa el frío rápido, lo vais a ver ahora. No recuerdo exactamente cuánto trozo es, no sé si 1 kilómetro o 2 como mucho, pero durísimo la pendiente que vendrá ahora. Aquí empieza lo duro. Terrassa.
Para arriba. Mirad cómo está el asfalto rayado para no patinar, ¿eh? ¡Guau! Cómo sube esto. Aquí suaviza un poco. Es durito esto, ¿eh? 200 metros muy duros, luego ha suavizado y ahora hasta el final otra vez. Duro, duro. Mira cómo sube por ahí. Y llegamos al final de la ruta que queríamos llegar, ahora tocará volver. Aquí se ha acabado lo duro. Nos vamos a volver. Más que frío es humedad. Hay tanta humedad Sí. que se te cala adentro, aunque vayas abrigado. Ya hemos acabado la ruta. Donde empezamos, acabamos. Hemos pasado mucho frío. Hemos llegado a estar a 2 grados. Bueno, lo hemos pasado súper bien. La verdad es que ha sido una jornada, como siempre, muy chula. Aunque no ha habido mucha gente. Pero bueno, nos hemos divertido. Hemos saludado a mucha gente. Y muchísimas gracias a todos los que nos paráis, habléis con nosotros. Nos hace muchísima ilusión contar un poquito las experiencias. Está muy divertido. Muchas gracias. Y nada. Pues ahora hemos llegado aquí de nuevo al pueblo de Monistrol. Nos hemos parado un momentito en la panadería del pueblo y hemos comprado payés wet, nos han dicho. Bueno, mira, quería de payés, pero es que ya se había acabado. Mira, ahí está, que no quiero... ¡Hala! Esto tiene que estar buenísimo, con un poquito de embutido, jamón, queso. Y ya está, y esperamos que os haya gustado el vídeo. Y mirar ahora Sí. que nos vamos, Se empieza a despejar. la boira. Ya se ve el monasterio de San Benet Allí. y dentro de nada ya se verá aquí arriba. Pues bueno. ¿Y todo eso cuántas capas llevas tú? A mis capas. El chaleco cortaviento. Las chaquetas. El maillot largo. Servilletas que me he tenido que poner porque es que hace muchísimo frío. Y una camiseta interior. Y el top que llevo interior. O sea, llevo unas poquitas de capas, ¿eh? Y los cubrebotas, Los cubrebotas, calcetines de lana. pantalón largo. Bueno, y voy congelada, ¿eh? la braga, los guantes. Voy congelada, de verdad. En invierno y cuando hace frío, gravel. No pasas tanto frío porque es carretera bajando. Hace mucho frío, Demasiado. mucho frío. Y aquí en esta zona hay mucha humedad y se ha pasado mal. Menos mal que hemos venido aquí en coche. Es que era muy temprano este año. Porque, claro, lo hacen porque como cortan las carreteras, claro, no pueden cortar a las 10 de la mañana la carretera que sube a Montserrat. Sino Bueno, todo... temprano, y porque además se ha tenido que ir atrasando la fecha porque por el temporal de Dana y todo eso la cambiaron 2 veces. Sí. Y entonces ya la tercera ha ido la vencida. Mira, y ahora que nos vamos, Sale el sol. sale el sol. Así que nada, que si os ha gustado, ya sabéis, un poco de like, un poco de comentarios, Sí, un poco de suscribirse por fin. y ya está. Y que nos vemos en el siguiente. Adeu, adeu.